Muy buenas tardes a todos. Una vez más estamos aquí, listos, preparados para compartir un poquito más de lo que es el libro de Yacer con todos ustedes. Espero que tengan un tiempito para mí y puedan escuchar lo que me gustaría compartirles el día de hoy. También va a ser algo corto porque pienso que es la única manera en que los videos van a durar más y a lo mejor así estas plataformas no los borran o los eliminan muy pronto. Entonces, vamos a seguir con el libro de Yacer. Esta parte que les voy a leer, todo esto que les voy a compartir, tiene mucha semejanza a lo que está escrito a lo que está en la escritura a la que estamos nosotros acostumbrados, o sea, la Biblia o la Torá, como ustedes quieran llamarlos. Es el capítulo 26, versículo 8 del libro de Yacer. Y dice así: Entonces Yahuwah, nuestro Elohim, escuchó la oración de Isaac, hijo de Abraham, y Yahuwah fue interesado en él, y Rebeca, su esposa, concibió. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Versículo 9 dice: Y en esos 7 meses después de que los niños lucharon juntos dentro de ella, y ella estaba fatigada a causa de ellos, y dijo a todas las mujeres que se encontraban en la tierra, les dijo: ¿así les sucede esto a ustedes, como me ha sucedido a mí? Entonces ellas dijeron: no. Y ella les dijo: ¿por qué es que estoy sola en esto entre todas las mujeres que están en la tierra? Dice, y ella se fue a la tierra de Moría para buscar a Yahuwah, a preguntar la causa de esto. Y ella, fíjense bien, ella fue con Shem y con Eber, su hijo, para hacer las investigaciones de este problema, y que ellos buscaran a Yahuwah con respecto a esto que le sucedía a ella. Ahora, el capítulo 28-18 nos dice lo siguiente: En ese momento Isaac envió a su hijo más joven, Jacob, a la casa de Shem y Eber, y aprendió las instrucciones de Yahuwah, y Jacob permaneció en la casa de Shem y Eber durante 32 años. Fíjense, todo el tiempo que ellos como discípulos, con deseos de aprender la escritura, de aprender la Torah, todo ese tiempo que se quedaron con Shem y con Eber, su hijo, o sea, el hijo de Shem, para aprender la Torah. Pero aquí hay un problema, hay un detalle. Pero Esaú, el hermano, no iba. Él no estaba dispuesto a ir y permaneció en casa de su padre en la tierra de Canaán. Esaú siempre rechazó la Torá, siempre, hasta el día de hoy. Y aconteció en aquellos días, en los 110 años de la vida de Isaac, que fue en el año cincuentenario de la vida de Jacob, que en ese año murió Shem, hijo de Noah. Shem tenía 600 años cuando él murió. 600 años. Y cuando Shem murió, Jacobo volvió a su padre Isaac en Hebrón, que estaba en la tierra de Canaán. En el capítulo 29:11 se nos narra y se nos dice, y Jacob tenía mucho miedo de su hermano Esaú, y él se levantó y huyó a la casa de Eber, hijo de Shem. Y él se ocultó ahí debido a su hermano. Y Jacob tenía 73 años. 63 años, perdón. Cuando él salió de la tierra de Canaán, de Hebrón, y Jacob se ocultó en la casa de Eber 14 años a causa de su hermano Esaú. Se dan cuenta cómo lo que les estoy leyendo y con las narrativas de la Biblia tienen bastante parecido, tienen bastante en común. Y dice, y allí continuó aprendiendo los caminos de Yahuwah y sus mandamientos. Ahora nos brincamos al capítulo 50:15, donde José
donde está mencionado que José disipula a sus hijos. Dice, y la esposa de José, Osná, la hija de Potifera, le dio a José 2 hijos, Manasés y Efraín. Y José fue 34 años viejo cuando los engendró. Y los muchachos crecieron y anduvieron en los caminos y en las instrucciones de su padre, de José. Y ellos no se desviaron de los caminos de su padre, que su padre les enseñó, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Ellos siguieron rectos, han escuchado ese decir o ese dicho que dice, no te hagas ni la derecha ni la izquierda, tienes que ser recto, tienes que seguir un camino, no te desvíes a la derecha ni te desvíes a la izquierda. Pues esto también está mencionado en el libro de Yacer. Entonces Jacob disipula a sus hijos y también a sus nietos. Capítulo 55, 35 dice, y José, dice, estaba ya muy envejecido, avanzado en días, y sus 2 hijos, Efraín y Manasés, se mantuvieron constantemente en la casa de Jacob, junto con los hijos de Jacob, sus hermanos, para aprender las formas de Jehová y de su ley. Ahora, ojo, mucho ojo, que aquí todavía no se había entregado el Torá, no se había entregado la ley escrita, no se había hecho ningún uso ni siquiera de las tablas de la ley, ni de la Torá escrita, ¿ok? Sin embargo, ya había una ley y sin embargo ya había mandamientos, preceptos y formas de vivir y de alabar hacia Yahuwah. Dice, y Jacob y sus hijos vivían en la tierra de Egipto, en la tierra de Goshen. Tomaron posesión de esta tierra y fueron fructíferos, y ellos se multiplicaron en ella. Capítulo 56, 9, fíjese lo que dice. Solo enseña a tus hijos el arco, segunda de Samuel 1, 18, y todas las armas de guerra para que ellos puedan luchar en las batallas de sus hermanos, quienes gobernarán sobre sus enemigos. Y Jacob mandó nuevamente a sus hijos ese día, diciendo, he aquí que voy a hacer en este día reunido con mi pueblo. Llévenme de Egipto y me enterrarán en la cueva de Macpelá, como les he mandado. Quise prestar su atención y les ruego que ninguno de sus hijos me lleve a mí, solo ustedes mismos. Y esta es la manera que deberán de hacer conmigo. Cuando ustedes lleven mi cuerpo para ir con él a la tierra de Canaán para enterrarme. Judá, Isaacar y Zabulón llevarán mi bier en el lado oriental. Rubén, Simeón y Gad en el lado sur. Efraín, Manasés y Benjamín en el lado oeste. Dan, Asher y Neftalí en el lado norte. Luego dice, no dejen que Leví cargue con ustedes, porque él y sus hijos llevarán el arca de la alianza de Yahuwah con los israelitas en el campamento. Ni dejen que José tampoco la cargue, para que como un rey así sea su gloria. Efraín y Manasés estarán en su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que él no quería que su cuerpo fuera tocado por nadie, o sea, que fuera tocado por Leví y por los descendientes de Leví. ¿Por qué? Porque ellos no podían ser contaminados y ellos no tenían que ser contaminados, porque ellos exclusivamente iban a cargar el arca de la alianza de Yahuwah con los israelitas en el campamento. Esa instrucción tenían ellos. Ahora dice, así harán ustedes conmigo cuando me carguen y me lleven lejos. No descuiden ninguna cosa de todo lo que les he mandado. Y acontecerá cuando hagan esto por mí, que Yahuwah
les recordará favorablemente y a sus hijos después de ustedes para siempre. Y sucederá que cuando ustedes vayan y sigan a su Elohim para servirle y enseñaren a sus hijos después de ustedes y a los hijos de sus hijos para que conozcan a Yahuwah, entonces Yahuwah levantará de entre ustedes y de entre sus hijos de ustedes un siervo, y Yahuwah los liberará a través de su mano poderosa de la esclavitud de Egipto, y los devolverá a ustedes a la tierra de sus padres para heredarla con seguridad. ¿Les suena eso parecido? ¿Quién creen ustedes de que Yahuwah iba a levantar para liberarlos, para llevarlos de la mano y sacarlos de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida? Por supuesto, estamos hablando de Moisés. Entonces, en cierto modo, José está, en cierto modo, Jacob está, vamos a decir, él está profetizando lo que va a pasar y también les está diciendo a ellos en profecía de que Yahuwah iba a levantar de entre ellos a un hombre, a un siervo, que los liberará y que los llevará, los alejará de la esclavitud. Ahora, en el capítulo 77, 38, todo lo que les estoy leyendo, todo lo que les estoy compartiendo es basado en el libro de Yacer, pero, como les digo y les repito, tiene bastante parecido al contenido que tiene la Biblia sobre esto. ¿Okay? Son los mismos personajes, son los mismos nombres, pero detallado en una forma un poquito diferente. Dice, y después de que Moisés entrara en el jardín de Reuel, que estaba detrás de la casa, dice, y allí él oró a Yahuwah su Elohim, quien había hecho maravillas con él. Y es que mientras él oraba frente a él, miró del otro lado y vio un bastón hecho de zafiro, que fue colocado en la tierra y fue plantado en medio del jardín. Y se acercó al bastón y él miró, y he aquí que el nombre de Yahuwah, Elohim de los ejércitos, fue grabado, escrito y desarrollado en el bastón. Él lo leyó y extendió su mano, y él lo arrancó como un árbol del bosque de la espesura. Y el bastón se quedó en su mano. Y este es el bastón con el que se realizaron todas las obras de nuestro Yahuwah Elohim, después de que él había creado el cielo y la tierra y todos sus habitantes en ellos, mares, ríos y todos sus peces. Y cuando Yahuwah había expulsado del jardín del Edén a Adán, tomó el bastón en la mano y fue y abrió la tierra de donde el bastón había sido tomado. ¿Si se acuerdan del bastón? ¿Se acuerdan quién caminaba con bastón? Pues era Moisés. ¿Okay? Y el bastón bajó a Noah y fue entregado a Shem y sus descendientes hasta que llegó a las manos de Abraham el hebreo. Y cuando Abraham le había dado todo lo que él tenía a su hijo Isaac, también le dio ese bastón. Y cuando Jacob había huido a Padam Aram, tomó el bastón en su mano, y cuando regresó a su padre, él no había dejado el bastón olvidado. Tampoco cuando él bajó a Egipto, lo tomó en su mano y se lo dio a José, una porción por encima de sus hermanos, porque Jacob había tomado por la fuerza lo de su hermano Esaú. Y después de la muerte de José, los nobles de Egipto entraron en la casa de José, y el bastón llegó a manos de Reuel el madianita. Y cuando él salió de Egipto, él tomó el bastón en su mano y plantó en su jardín. Y todos los hombres poderosos de los cananitas intentaron arrancarlo cuando ellos intentaron llegar a Séfora, su hija, pero todos ellos fracasaron. Por lo que permaneció el bastón plantado en el jardín de Reuel, hasta que llegó el que tenía todo el derecho sobre el bastón y se lo llevó.
Y cuando Reuel vio el bastón en las manos de Moisés, se interesó mucho. Y él le dio a su hija Séfora por esposa. Capítulo 87:1 dice, y en ese tiempo Yahuwah le dice a Moisés, he aquí que tus días se acercan a su fin. Toma ahora a Josué, hijo de Nun, tu siervo, y lo colocarás en el tabernáculo. Y yo le ordenaré. Y Moisés así lo hizo. Entonces estamos viendo de que todos esos acontecimientos que surgieron y que muchos sabemos, también sucedieron o están narrados en el libro de Yacer. Sobre todo, todas estas bendiciones que estamos escuchando ahorita, es una prueba más de que todo lo que se enseña en la Escritura, de que todo lo que está escrito en la Escritura es verídico. Y es para nuestro disfrute, es para nuestra educación y es para nuestra bendición. Ahora fíjense, las vestiduras de una sucesión injusta. Capítulo 7:24 dice, y las prendas de piel que Yahuwah hizo para Adán y su esposa, cuando ellos salieron al jardín, se las cedieron a Cush. Okay. Pero después de la muerte de Adán y su esposa, las prendas fueron dadas a Enoc, hijo de Jared. Y cuando fue Enoc con Yahuwah, él se las dio a Matusalén, su hijo. Y a la muerte de Matusalén, Noé las tomó y las trajo al arca. Y estuvieron con él hasta que Noé salió fuera del arca. Y al salir, Ham robó esas prendas de Noah, su padre, y él las tomó y las escondió de sus hermanos. Y cuando Ham engendró a su primer hijo, Cush, le dio las prendas en secreto y se quedaron con Cush muchos días. Cush también las ocultaba de sus hermanos y hermanas cuando Cush había engendrado a Nimrod. Le dio las prendas por su gran amor por él y Nimrod creció. Y cuando tenía 20 años se puso esas prendas. Y Nimrod se hizo fuerte. Cuando se puso las prendas de Yahuwah, le dio fuerza y resistencia y era un gran cazador poderoso en la tierra. Sí, era un poderoso cazador en el campo y él cazaba a los animales y construyó altares y ofreció a los animales ante Yahuwah. Y cuando Esaú vio los hombres poderosos de Nimrod viniendo a una distancia, huyó y escapó. Y Esaú tomó las prendas valiosas de Nimrod, que el padre de Nimrod le había llegado a Nimrod, o legado a Nimrod, y con las que Nimrod prevaleció sobre toda la tierra, y corrió y las ocultó en su casa. Y Esaú tomó esas prendas y corrió a la ciudad a causa de los hombres de Nimrod, y llegó a casa de su padre, fatigado y agotado de la lucha. Y estaba dispuesto a morir de dolor cuando él se acercó a su hermano Jacob y se sentó delante de él. Y él le dijo a su hermano Jacob, he aquí que yo voy a morir este día. Y por lo tanto, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y Jacob actuó sabiamente con Esaú sobre este asunto. Y Esaú vendió su primogenitura a Jacob, porque él sabía que esto era de suma importancia para Yahuwah. ¿Les suena esto familiar? Claro que sí, claro que sí. Entonces ya tenemos un testigo más de lo que está escrito en la Escritura, en la ley o en la Torah. ¿Cuál es el testigo? El testigo es el libro de Yacer. Entonces les quise compartir eso, hemos terminado este estudio. Les quise compartir esto para que ustedes tengan más información, animarlos a seguir investigando, a seguir aprendiendo, a seguir estudiando los caminos de Yahuwah y así conocer más de todos los acontecimientos que sucedieron con nuestros primeros padres,
con todos nuestros primeros antepasados. Entonces, les dejo esto, acabo de compartirlo con ustedes y espero que sea de bendición. Nos vemos a la próxima, que tengan una excelente noche. Shalom, shalom.